Yo creo que en la educación laica tiene que intentar buscar espacios de diálogo con otras culturas, con otras tradiciones, y la laicidad no puede ser considerada nunca en la escuela como un enemigo a combatir, ni se puede presentar como un rival de la religión. El problema se plantea en que las tradiciones en nuestro país están muy arraigadas, a veces no responden a convicciones muy claras, sino simplemente a tradiciones que por inercia histórica se van manteniendo, pero desde hace unos 10 o 15 años, quizás más o menos, han empezado a llegar a nuestros centros educativos gentes que proceden de Asia, o de África del Norte, o incluso de América Latina, o incluso de Europa del Este también, y entonces nos damos cuenta de que en la escuela pública es donde se está planteando con más seriedad el hecho de buscar una identidad nueva en las relaciones de convivencia, basándose en el respeto a distintas tradiciones. España ha sido un país monolingüe, monocorde y monomoral, es decir, de una sola moral, ¿no? de un discurso moral católico por tradición, y ahora tiene que enfrentarse al reto de plantear las diferencias, el derecho a la diversidad, el derecho a la diferencia, pero a la vez buscar espacios comunes. Y en ese espacio común, una ética laica, un modo de entender valores que puedan ser universales, que puedan ser compartidos y aceptados por todos, yo creo que es el papel que tiene que jugar la escuela laica, la escuela pública sobre todo, porque además, de hecho, está siendo el lugar donde mejor se plantea eso, porque las otras escuelas tienen ideario propio, las concertadas, sobre todo las que tienen carácter religioso, no todas, porque puede haber, como en el lugar del empleado, por ejemplo, en Madrid, escuelas también y cooperativas que puedan ser laicas, ¿no? Pero la mayoría de la escuela concertada es religiosa y ahí tienen ideario propio. Entonces, bueno, tienen una confesionalidad expresa, ¿no? Mientras que la escuela pública tiene que apostar y reflexionar y plantearse cómo buscar, ¿no? un sentido laico e intercultural, porque para mí lo laico y lo intercultural en ese sentido son sinónimos o son equivalentes. Nos cuesta todavía, al menos en España, elaborar un discurso que vaya más allá del diálogo interreligioso ecuménico y ahora un diálogo intercultural. Y lo intercultural abarca todo, todas las pautas. Abarca la laicidad, abarca las religiones, abarca incluso el no creyente, porque el laico puede ser creyente o no creyente. La laicidad no es la increencia, es mucho más amplio, ¿no? Es decir, es un espacio de convivencia y un espacio de diálogo, sobre todo en la esfera pública, porque en la esfera privada no se plantean problemas, cada uno llega a su casa o llega a su sinagoga o llega a su templo y ejerce, ¿no? su religión. No hay que oponer la laicidad a las religiones, sino al revés. Yo creo que el espacio que permite el diálogo es la laicidad. Las religiones, bueno, dejan a un lado al que no es religioso, a la increencia, por decirlo así. El mundo de la increencia tiene moral, tiene ética también. Lo que hay que buscar es, a través del diálogo con las religiones, entre las religiones y los laicos, o la laicidad, buscar ese espacio de convivencia, a ver si es posible tener unos valores comunes, ¿no? Unos valores compartidos, que para mí están en los derechos humanos. Dicho en términos un poco simples, el código ético laico que yo protagonizo y que yo creo que desde la izquierda hay que propulgar o promover, serían los derechos humanos. Cómo a través de la lectura de los derechos humanos tenemos que buscar un espacio de convivencia que en la esfera pública sea laico y que la ética laica realmente se implante en la escuela. Yo creo que no hay esa conciencia de la laicidad ni siquiera entre los funcionarios, ¿no? La mayoría de los profesores y profesoras quizás no hayan pensado, ¿no? que el reto que tenemos delante es buscar una ética respetuosa, una ética laica que esté fundada en los derechos humanos y eso promoverlo, ¿no? en la práctica, ¿no? En la participación, en la escuela, ¿no? En el instituto, en todos los lugares. Pero yo creo que la escuela pública tiene que desarrollar eso, porque la escuela privada no va a desarrollar eso, porque es que no tiene la pluralidad propiamente dentro de su seno. Nosotros la vivimos, la pluralidad, la tenemos, es el eco y el reflejo de la sociedad española, ¿no? Donde ya es una sociedad plural, es una sociedad donde hay tradiciones religiosas muy diversas y tradiciones morales. Yo siempre me gusta distinguir lo moral de lo religioso, porque la religión tiene su moral, pero el que no tenga religión también tiene su moral. Y muchas veces en España, y de hecho la nomenclatura oficial durante el franquismo y antes, desde el siglo XV y XVI, ha sido moral y religión católica, religión y moral católica. Ese I no es casual, esa unión es muy importante, porque dicen, no, tenemos religión y damos moral. No, nosotros también podemos tener desde la laicidad una moral, y podemos prescindir de la religión o podemos aceptarla, porque un católico puede ser también laico en ese sentido, puede aceptar la laicidad. Pero es muy importante que también se diga, ya lo decía Diderot en la Revolución Francesa, dice, no, yo no soy libertino por no creer en Dios. O sea, enseguida decimos, tenemos una superioridad moral los religiosos. No, no hay superioridad moral. Yo puedo tener una ética, ¿no?, que podemos compartir con los religiosos, pero desde un espacio común. Y ese espacio común, esos valores universales, o quizás universalizables. Yo no sé si llamarlos universales, me da miedo esa palabra. Yo siempre digo universalizables. Creo que pueden llegar a ser universales, pero que el diálogo en el Islam todavía no hemos conseguido, ¿no?, que la igualdad hombre-mujer sea efectiva.
Yo creo que no es efectiva, pero ya hay muchos en el Islam que están dándose cuenta y están haciendo discursos no laicos en ese sentido, es decir, dejar a un lado la religión y veamos si hombres y mujeres podemos, ¿no? En Arabia Saudí, en cualquier país islámico, ¿no? ¿Por qué no pueden conducir las mujeres? Una cosa tan práctica. ¿Por qué no pueden conducir las mujeres en Arabia Saudí? Han sido detenidas hace poco, alguna, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, desde ese espacio de valores comunes, de valores compartidos, hay que hacer una relectura en un sentido laico, pero amplio, abierto, de los derechos humanos. Que yo creo que no veo otra base de momento. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero no veo otra base para poder dialogar.